Hola, bienvenidos un programa más, un capítulo más a Eco Directo, la sección en vídeo de Viena Directo, y hoy vamos a hablar otra vez de ciencia con Jesús Carrete, que es investigador en la TU Wien y nuestro sabio de cabecera. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes, Paco. Gracias por tenerme aquí. Debo decir en primer lugar que de sabio no tengo nada. No llego siquiera a sensato, seguramente. Bueno, hombre, de lo tuyo sabes muchísimo, que es una cosa que es evidente, vamos. Bueno, como siempre, como todos los posts de Viena Directo, pues tiene una inspiración en la vida diaria. Y es que yo esta semana pasada he estado en el hospital, he estado a revisión. Porque tenía una cita con el médico. Y entonces, antes de entrar, me han tomado la temperatura con unos termómetros que se han hecho muy populares porque los veíamos hasta hace 2 meses, los veíamos en la televisión, sobre todo en Asia y tal, pero ahora han llegado a Europa y se usan en Europa, que son las típicas pistolas que te ponen aquí y para medirte la temperatura. Y la verdad que cuando me midieron la temperatura, pues para mí fue como una especie de revelación. Y entonces dije yo, ¿cómo funcionará esto? Y entonces pues le escribí a Jesús preguntándole cómo funcionaba. Dije, oye, soy un ignorante, por favor, explícame cómo va esto. Y nada, parece ser que además, para redondear la cosa, tiene una vinculación con Viena. ¿Es así? Así es, efectivamente. Ese tipo de termómetro técnicamente se denominaría un pirómetro infrarrojo. Bueno, es para todos evidente por qué está cobrando relevancia en estos momentos en concreto, al contrario que otros termómetros clínicos a los que estamos más acostumbrados. Es evidente que no se basa en ponerse en contacto con nuestro cuerpo y alcanzar un equilibrio térmico a la misma temperatura, sino que realiza una medición a distancia. Por lo tanto, en términos de velocidad, higiene, etcétera, pues es bastante ideal. Y de hecho, lo que mide este termómetro no es directamente una temperatura, sino la radiación que emitimos nosotros como cuerpo que se encuentra a una temperatura. Eso se modeliza en física por un conjunto de leyes que se refieren a un contexto ideal conocido como el cuerpo negro. Y una de las leyes más importantes, y en particular la que permite que este pirómetro funcione, es la ley de Stefan-Boltzmann. Y tanto Stefan como Boltzmann son dos científicos muy austríacos que desarrollaron la mayor parte de su carrera aquí mismo, en Viena. En el caso de Stefan también tiene una vinculación con Eslovenia y en el caso de Boltzmann, pues bueno, digamos que trasciende mucho el entorno vienés y es uno de los grandes físicos de la historia, sin ninguna duda. Y vivieron en el siglo pasado, entiendo. Efectivamente, son ambos físicos del siglo XIX. Stefan fue el maestro de Boltzmann, o Boltzmann fue discípulo de Stefan. En realidad solo había entre ellos 9 años de diferencia. Ajá. ¿Y el Pero bueno, termómetro en hubo una cuestión? gran... Sí, perdón. No, el termómetro en cuestión, ¿cómo funciona? Bien, pues el termómetro en cuestión, como digo, mide la radiación que emitimos nosotros. Entonces, bueno, aquí cabe preguntarse por qué emitimos una radiación. Eso suena incluso un poquito alarmante. Sí, Pero sí. la cuestión es que todos los cuerpos, por el hecho de estar a una temperatura determinada, emiten cierta cantidad de radiación. Y aquí es donde entra el modelo del cuerpo negro que nos puede ayudar a entenderlo. Voy a intentar utilizar una metáfora un tanto cruda, pero que creo que contiene los ingredientes esenciales. Supongamos que tenemos un depósito de agua con paredes un poco gruesas, digamos, de acero, que está completamente cerrado, ¿no? Ese depósito de agua puede intercambiar fácilmente energía con el agua que hay en su interior. De manera que si las paredes de dicho depósito están a una temperatura dada, digamos 200 grados centígrados, sabemos que el agua del interior también lo está. Si abrimos la espita del depósito, obtendremos agua que está a 200 grados centígrados. Ahora supongamos que quitamos el agua. Bien, y que en vez del agua hay un campo electromagnético en el interior de esas paredes, lo cual siempre es cierto porque el campo electromagnético permea todo el espacio. Pues bien, si esas paredes pueden intercambiar energía con el campo electromagnético de manera eficaz,
En particular, si esas paredes pueden absorber toda la radiación que les llega, que es lo que define un cuerpo negro, ese campo electromagnético también está a la misma temperatura que las paredes. Y si abrimos la espita, haciendo un pequeño agujero en la pared de ese Ujú. depósito, obtenemos radiación electromagnética. Pues bien, evidentemente nuestra cabeza, por ejemplo, en este caso, o una bombilla incandescente, no responden exactamente a este modelo, pero sí que presentan los mismos fenómenos físicos y de ahí que emitan una radiación. Pues bien, la ley de Stefan Boltzmann lo que nos da es la cantidad de energía, o para ser más precisos, la potencia emitida Ujú. por una superficie de un cuerpo en estas condiciones por unidad de área y por unidad de tiempo. Ujú. Y nuestro termómetro mide cuánta energía térmica está radiando un trocito pequeño de nuestra frente en este caso, y basándose en la ley de Stefan Boltzmann, que nos dice que esa cantidad de energía es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura, deduce esta temperatura. Ajá. Vale, me gustaría señalar aquí que la parte más visible quizás del termómetro es una que no tiene nada que ver con la medida de la temperatura, ¿no? Este termómetro proyecta un láser sobre nuestra cabeza, que en los modelos más sencillos es simplemente un punto o una pequeña área. En los modelos más sofisticados que se utilizan en aeropuertos puede incluso marcar la temperatura, es un conjunto de cifras. Ajá. Pues bien, ese láser lo único que nos permite es apuntar y saber eh, cuál es el área cuya temperatura estamos midiendo, pero no tiene nada que ver con la medida de la temperatura en sí, que se basa en la radiación que emitimos nosotros, no en la que se refleja del láser. Ajá. Ok. O sea, que solo es un puntero, como si dijéramos, ¿no? Efectivamente, así es. Es evidente que el termómetro tiene unas instrucciones de uso, es importante respetarlas. Por ejemplo, tiene que enfocar nuestra cabeza de manera perpendicular, digamos de frente. De la Ujú. misma manera, tiene que haber una ratio determinada entre el tamaño de ese punto y la distancia al termómetro. Y para poder aplicar todas esas recomendaciones necesitamos una referencia visual que es la que nos da ese láser. Ajá. Muy bien. Ujú. Muy bien. Pues sí. Entonces, un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación, ¿me estás diciendo? Sí, que es capaz de absorber toda la radiación que le llega independientemente de la frecuencia. Sería igualmente capaz de absorber la luz roja que luz verde, que radiación infrarroja, por ejemplo, Ujú. ¿no? Pero claro, o sea, entiendo que un cuerpo negro es un objeto ideal, ¿no? O sea, que no existe un cuerpo que absorba toda la radiación del mundo, entiendo. Eso es totalmente cierto y en particular nosotros no somos un cuerpo negro. Bueno, Mm. en la mayoría de los casos, desde luego no somos tampoco cuerpos perfectos en ningún caso. Y por ello, pues es necesario calibrar estos termómetros, ¿no? Como primera aproximación, lo que se hace es introducir un parámetro que se llama la emisividad, Ujú. que nos permite de algún modo cuantificar entre el 0 y el 100% cuán eficazmente emite radiación esa superficie, y que si tenemos una temperatura conocida, es posible calibrar. Pero bueno, más allá de eso también está el hecho de que el sensor del termómetro no es capaz de emitir toda la radiación que emite, en este caso, nuestra frente, que se distribuiría incluso en el espectro visible, Ujú. sino solo una banda concreta que está en el infrarrojo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta esa ventana de medición. Ujú. Ahora bien, también es importante decir que de hecho la mayor parte de la radiación que se emite a una temperatura como 36 grados centígrados está de hecho concentrada en el infrarrojo, ¿no? Ajá. Eso es algo que todo mundo conoce, al menos intuitivamente, aunque no haya pensado en ello, porque todos hemos visto tanto en películas como cada vez más en la vida real, incluso en aplicaciones técnicas, las famosas cámaras de infrarrojos, ¿no? Ajá. Una cámara de infrarrojos tiene mucho que ver con nuestro pirómetro de infrarrojos, en el sentido de que están midiendo cuánta radiación emiten, bueno, una serie de puntos que tienen su campo de visión y transformando eso en una temperatura, a diferencia de que, lógicamente, no lo hace solo para un pequeño punto en nuestra frente, sino que lo hace para una distribución de puntos que luego intenta transformar en una imagen, ¿no? Ajá. Ya, ya, ya. Y son las famosas cámaras térmicas que se quieren poner para comprobar si la gente tiene fiebre, por ejemplo, por la calle. Sí, efectivamente, si tenemos una cámara térmica, en principio podríamos hacer termometría de masas en ese sentido y ver la temperatura de mucha gente. Hay que decir, no obstante, que la incertidumbre asociada a esto es bastante elevada. Incluso en condiciones óptimas, como cuando un operario se acerca lo suficiente a nosotros, tiene cuidado de que el termómetro nos enfoque
de manera perpendicular, etcétera, etcétera, o existe la posibilidad de que distintas partes de nuestra frente estén a diferente temperatura. Está también el hecho de que la temperatura de nuestra frente, aunque en principio podría reflejar la de alguna arteria, no es exactamente la misma temperatura que mediría un termómetro axilar o bucal o rectal, etcétera, etcétera. Son siempre medidas de grano muy grueso que no pueden sustituir a un termómetro de diagnóstico. En el caso de las cámaras, pues probablemente más todavía, ¿no? No, en este caso, ahora que lo dices, bueno, al principio de la crisis del coronavirus en España, hubo una anécdota que sucedió en los informativos de Telecinco, además con el hijo de Concha García Campoy, que estaba diciendo, bueno, pues sí, estaba explicando cómo se medía la temperatura en los aeropuertos, que se iba a medir, no sé qué. Y entonces, claro, le pusieron a él, hizo una demostración en directo y resultó que tenía 38 o 39 de fiebre. Y entonces, entonces era porque, claro, él había estado debajo de un foco, o sea, porque, claro, con luz natural, pues no se podía hacer lo que estaba haciendo. Entonces, había estado debajo de un foco y, claro, la superficie de su frente, que era donde más daba el foco, se había calentado muchísimo, lógicamente, por la luz, ¿no? Entonces, Claro, incluso puede haber otras fuentes de infrarrojos en ese momento, como determinadas fuentes de iluminación que perviertan la medida del termómetro, ¿no? La cuestión es que tiene que coger la radiación solo de nuestra frente, teóricamente, y eso siempre es un asunto complicado, sobre todo en un entorno donde hay muchas fuentes de luz artificial. claro. Me decías también que esto de esta ley, la radiación y tal, tenía también otro tipo de conexiones con el mundo de la física, ¿no? Con diferentes teorías. Me hablabas de, que me ha hecho mucha gracia antes, de lo de la catástrofe ultravioleta, que me parece una cosa como el título de un disco o alguna cosa así. Sí, bueno, cuando hablamos de catástrofe, en este caso, pues hablamos de algo que causó muchos problemas a las teorías físicas que existían en ese momento, naturalmente. Desde un punto de vista menos apasionado, quizás sea una tormenta en un vaso de agua. Pero, en fin, otra de las leyes importantes del cuerpo negro, aparte de la de Stefan Boltzmann, es la llamada ley del desplazamiento de Wien. Esta nos dice que la emisión de cuerpo negro se concentra o tiene un máximo en unas determinadas frecuencias que dependen de la temperatura. A más temperatura, más frecuencia, ¿no? Por eso la radiación de cuerpo negro no es siempre invisible. Digamos, si cogemos un trozo de hierro a temperatura ambiente, bueno, la mayor parte de la radiación térmica es en el infrarrojo y necesitaríamos una cámara de infrarrojos para verlo. Ahora bien, si seguimos calentándolo y llegamos al orden de los 500 grados, el pico empieza a estar en el rojo. Entonces es cuando el hierro empieza a estar en el rojo vivo, ¿no? Ese término metalúrgico, porque eso se utilizaba en su momento. Si lo seguimos calentando, el pico va pasando del rojo al amarillo, al verde, etcétera, etcétera, hasta ir al violeta. Hay un momento dado, en torno a, digamos, a 3000 grados como referencia, grados centígrados, en el que se da una expresión que se llama estar al rojo blanco, porque en esos momentos el pico está en el verde, pero hay suficiente radiación roja para que la mezcla parezca blanca. Y eso es lo que se basa las bombillas incandescentes, que hoy en día ya son consideradas un método muy rudimentario, pero que sirvieron a la humanidad durante muchísimo tiempo, ¿no? Ahí tenemos un filamento de tungsteno a 3000, 2700, bueno, depende exactamente de lo que queramos grados, y ese filamento está siendo calentado por la resistencia que ofrece la electricidad y está al rojo blanco. Es una aplicación también del cuerpo negro. Pero bueno, volviendo a la pregunta original, ¿qué tiene esto que ver con la catástrofe ultravioleta? Pues bien, la ley del desplazamiento de Wien nos dice que existe este máximo, de manera que si vamos a frecuencias menores, tenemos menos energía radiada, ¿no? Pero los razonamientos de la física clásica del electromagnetismo nos dicen que en un cuerpo negro, modelado microscópicamente, si nos vamos a frecuencias más bajas, deberíamos tener siempre más y más energía radiada, hasta infinito. En algún cuerpo negro debería irradiar una cantidad infinita de energía a bajas frecuencias, algo que obviamente no es el caso y que además sería paradójico porque nada puede irradiar energía infinita. Infinita, claro. Bueno, para atacar este problema fue necesario el cambio más radical que se ha dado jamás en la historia de la física, que es el cambio de la física clásica a la mecánica cuántica. Quien realmente resolvió este problema fue Planck, un físico alemán, pero lo hizo con una formulación un tanto ad hoc, con todo, se considera sin duda el padre de la física
cuántica, quien le dio la estocada definitiva fue nada más y nada menos que Einstein, y lo hizo utilizando las teorías de Boltzmann y aplicándolas en el contexto de la nueva mecánica cuántica. Y esta fue una de las publicaciones que le dio el premio Nobel a Einstein, nada menos. Sí, sí. Pues a lo mejor podemos hablar de esto otro día. Antes de terminar con esta charla tan interesante como siempre, te quería preguntar, ¿tú conoces a un autor americano que se llamaba Oliver Sacks? Sí, por supuesto, con sus muy interesantes libros sobre psicología y psicología pop. Efectivamente, pues tiene uno que se llama El tío Tungsteno. Y es Pues que no lo conozco. pues es buenísimo, porque es un libro, porque Oliver Sacks, el primer amor de Oliver Sacks no fue la medicina, sino fue la química. Y Oliver Sacks venía de una familia que, bueno, que supongo que son todos todavía muy listos, pero uno de los tíos de Oliver Sacks tenía una fábrica de bombillas incandescentes. Y entonces le llamaban el tío tungsteno porque siempre tenía las manos manchadas de tungsteno. Y es un libro delicioso, de verdad. O sea, te lo recomiendo a ti si has tenido todavía la suerte de no leerlo, porque es una maravilla cuando lees uno de esos libros por primera vez. Y La se lo verdad, todo lo recomiendo de también a Oliver nuestros... Sacks es fantástico. Es fantástico. Yo estoy leyendo ahora Musicofilia, sobre trastornos musicales y tal. Y yo de mayor quiero escribir como escribía Oliver Sacks. O sea, de verdad. En fin, pues nada, te agradezco de nuevo que nos hayas dado esta explicación a propósito de cómo funcionan los termómetros, estos termómetros que durante esta época del coronavirus pues están de tanta actualidad, y ya estoy deseando de saber o de ver cómo será nuestra próxima charla con un tema de ciencia, sobre física. Pues eso, aquí en Ecodirecto. Muchísimas gracias, Jesús, y que pases una muy buena semana. Muchas gracias a ti, como siempre, y muy buenas tardes. Buenas tardes.